Hola, muy buenos días. Somos Capilla Calvario, Iglesia El Camino. Sean bienvenidos de nuevo agradeciéndoles por sus oraciones como siempre. Mi nombre es Cristóbal García y estamos aquí en Capilla Calvario, Iglesia El Camino en Pajacuarán, Michoacán, estudiando la palabra de Dios y en este ministerio pidiéndoles sus oraciones de nuevo y su apoyo también. Si les gusta el video, esperamos lo compartan y que nos recomienden con sus amistades y con sus amigos y familiares. Y hoy estamos, por cierto, que vamos a terminar la segunda carta de Pedro. Va a ser nuestro último estudio en este libro. Es segunda de Pedro, capítulo 3, versículo 8 hasta el 18. Mientras lo buscan ahí, siempre les exhortamos a que tengan sus Biblias con ustedes para que nos acompañen con su palabra, con sus Biblias en sus manos, para ver que estudiemos juntos la palabra de Dios. Y una vez más, mientras lo buscan en sus Biblias, el capítulo 3 de la segunda carta de Pedro, versículo 8 al 18. También les digo y les aviso que estamos también en YouTube. Un par de horas más estará disponible este mismo estudio, esta misma grabación en YouTube, para que también ahí nos apoyen por medio de esa plataforma. Y ya pasando a nuestro estudio de hoy, vamos como les dije, a terminar esta carta, segunda carta de Pedro. En el versículo 8 en adelante dice: Mas, oh amados, no ignoréis esto, que para con el Señor un día es como 1000 años y 1000 años como un día. El Señor no retarda su promesa, según algunos le tienen por tardanza, sino que es paciente para con nosotros, no queriendo que ninguno perezca, sino que todos procedan al arrepentimiento. Pero el día del Señor vendrá como ladrón en la noche, en el cual los cielos pasarán con gran estruendo, y los elementos ardiendo serán deshechos, y la tierra y las obras que en ella hay serán quemadas. Puesto que todas esas cosas han de ser deshechas, ¿cómo no debéis vosotros andar en santa y piadosa manera de vivir, esperando y apresurándoos para la venida del día de Dios, en el cual los cielos encendiéndose serán deshechos, y los elementos siendo quemados se fundirán? Pero nosotros esperamos según sus promesas, cielos nuevos y tierra nueva, en los cuales mora la justicia. Por lo cual, oh amados, estando en espera de estas cosas, procurad con diligencia ser hallados por él sin mancha e irreprensibles en paz, y tener entendido que la paciencia de nuestro Señor es para salvación, como también nuestro amado hermano Pablo, según la sabiduría que le ha sido dada, os ha escrito casi en todas sus epístolas, hablando en ellas de estas cosas, entre cuales hay algunas difíciles de entender, las cuales los indoctos e inconstantes tuercen, como también las otras escrituras, para su perdición. Así que vosotros, oh amados, sabiéndolo de antemano, guardaos, no sea que arrastrados por el error de los inicuos caigas de vuestra firmeza. Antes bien, crecer en la gracia y el conocimiento de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. A Él sea gloria, honra y hasta el día de la eternidad. Amén. Señor, le damos gracias por este tiempo, por su palabra, Señor, porque ya venimos estudiando las cartas de Pedro, terminándolas hoy. Señor, le pedimos por su bendición, como siempre, que su Espíritu Santo esté sobre nosotros, que nos llene, Señor, a rebosar, y que nos instruya en su palabra, que sea usted el Maestro, Señor, que quite todo impedimento, todo estorbo, Señor, para poder entender su palabra en este día, Señor. Gracias por este lugar, gracias por la libertad que tenemos en venir, Señor, y gracias, Señor, que usted toque a todos los que nos estén acompañando
en este estudio, Señor, de su palabra, de lo que es su escritura, Señor. Ayúdenos a permanecer en ella, estando bajo su voluntad, Señor. En el nombre de Jesucristo, nuestro Señor y Salvador. Amén. Las cartas que estamos estudiando de Pedro, si se dan cuenta, esto se ha tratado acerca de la falsedad, de los que tuercen la palabra de Dios, de los falsos maestros. Así que podemos ver que Pedro, intentando eso, hay un fin. Hay una razón por la cual estamos estudiando esto. Y esto es para que, dice Pedro aquí en el versículo 8, mas, oh amados, no ignoréis esto, que para con el Señor el día es como 1000 años y 1000 años como un día. Así que Pedro expone las ignorancias de los que se burlan. No solamente eran ignorantes de lo que Dios había hecho en el pasado, como estudiamos en el estudio pasado, pero también habían todo lo que Dios había hecho en el pasado, pero también eran ignorantes de cómo Dios trataba cómo era Dios en sí, cómo es Dios. No tenían conocimiento de Dios. Trataban de hacer a Dios a su propia imagen, e ignorando el hecho de que Dios es eterno. Esto quiere decir que no tiene principio ni final. Nosotros, los hombres, las mujeres, cuando digo nosotros los hombres, estoy hablando de hombres y mujeres, estoy hablando de la humanidad. Nosotros somos seres también eternos, porque eso es lo que dice la palabra de Dios. Pero si nosotros sí tenemos un principio, porque somos hechos por Dios. Así que somos inmortales, pero tenemos un principio. El que no tenemos fin, porque estaremos ya sea en el cielo o en el infierno para la eternidad. Así, ya sea viviremos para siempre, ya sea en el cielo o en el infierno. Pero Dios es eterno, no tiene principio ni final. Él está en lo eterno y en la eternidad. No es nada más tiempo. La eternidad no es solamente un tiempo extendido, pero más bien es una existencia más allá y que está apartada de todo tiempo y espacio. Ahí está Dios. Pedro está citando aquí en el versículo 8, Salmos 90, versículo 4, donde dice, porque 1000 años delante de tus ojos son como el día de ayer que pasó y como una de las vigilias de la noche. Y como 1000 años son como un día para Dios, no podemos nosotros acusar o reprocharle a Dios de tardar en cumplir sus promesas. En el punto de vista de Dios, el universo apenas tiene unos cuantos días. Él no está limitado por el tiempo o el espacio como nosotros. Tampoco mide por los estándares del hombre. Cuando estudiamos las obras de Dios, especialmente en el Viejo Testamento, podemos ver que Él nunca tiene prisa, pero tampoco Él nunca se tarda. Él es Dios. Y por eso lo hace Dios. Porque las cosas, Él nunca llega tarde a ningún lado, ni tampoco cumple su palabra, deja de cumplir su palabra. El Señor, dice el versículo 9, el Señor no retarda su promesa, según algunos tienen por tardanza, sino que es paciente para con nosotros, no queriendo que ninguno perezca, sino que todos procedan al arrepentimiento. La aparente tardanza de Jesús en el juicio no es que sea tardanza, pero más bien es su paciencia para con la gente, no queriendo que nadie perezca. El contexto de este texto no es que quiera decir que es un decreto que todos vengan al arrepentimiento, porque no todos lo harán. Su misma palabra lo dice, pero más bien es más bien el deseo de Dios. Porque hay muchos que enseñan el universalismo, que dicen que todos serán salvos de una manera u otra, pero no es así. Según la palabra de Dios no es así. Pero es el deseo de Dios que todos vengan al arrepentimiento. Pedro aquí describe el soberano deseo de Dios, que toda persona se vuelva a Él, que toda persona venga a Él y que dejen las cosas que no le benefician en su vida espiritual. Como dice Pablo en 1 Timoteo capítulo 2 versículo 4, el cual quiere que todos los hombres sean salvos y vengan al conocimiento de la verdad.
Estos versículos, primero la segunda de Pedro, capítulo 3, versículo 9, y esta de Timoteo, primera de Timoteo 2, versículo 4, es un claro indicador que nos asegura que Dios no tiene ningún placer en que perezcan los malvados. Él muestra su misericordia a todos, como dice Romanos 11, versículo 32, porque Dios sujetó a todos en desobediencia para tener misericordia de todos. Es la misericordia de Dios. Aunque no todos serán salvos, nuestro Dios es muy paciente. Esa es su naturaleza, como vimos en el estudio anterior. En el diluvio, el Señor esperó 120 años y mandó a Noé a que predicara la salvación para aquellos que no querían que se perdieran, pero aún así se perdieron. Y así podemos hablar largas horas por la paciencia, la gran paciencia y misericordia de Dios por su gente y por aquellos que no serán salvos tampoco. Pensemos en nosotros solamente. Como hoy usted tiene el día, si usted nunca ha escuchado el Evangelio, si nunca ha escuchado la palabra de Dios, si nunca ha sabido esto de la paciencia de Dios, es eso. Nosotros que somos salvos ahora, en un tiempo no éramos salvos, y es la paciencia de Dios que esperó que nosotros viniéramos a Él y fuéramos salvos. Y de esa manera podemos ver su paciencia. Porque qué tal si Dios hubiera venido hace 30, 40 años, si su regreso hubiera sucedido en ese tiempo, nosotros no hubiéramos sido salvos. De esa manera Dios es salvo. Y a veces en nuestras oraciones, nosotros a veces cuando estamos agobiados, cuando estamos abrumados, pedimos, ven pronto, Señor, ven pronto. Pero al mismo tiempo pensamos en nuestros familiares que están perdidos, es decir, pero un poquito más para que se salven, Señor. Ese es el sentimiento. Ya queremos que el Señor regrese, pero también queremos que nuestros seres queridos sean salvos. Por eso es la paciencia de nuestro Señor. Pero aún así, dice Pedro aquí en el versículo 10, pero el día del Señor vendrá como ladrón en la noche, en el cual los cielos pasarán con gran estruendo, y los elementos ardiendo serán deshechos, y la tierra y las obras que en ella hay serán quemadas. Así que el día del Señor está descrito aquí como los eventos del fin del mundo, del fin de los tiempos. Y tales eventos se pueden encontrar en las Escrituras también. No tenemos tiempo hoy, pero si usted es una persona que toma notas, eso los puede ver en el Viejo Testamento y en el Nuevo. Por ejemplo, en el libro de Daniel, el capítulo 9, puede estudiarlo, más concisamente los versículos 24 hasta el 27, pero puede estudiar todo el capítulo 9 de Daniel. También está en 1 Tesalonicenses, capítulo 5, versículo 2, ahí Pablo nos enseña de los fines de los tiempos. También en 2 Tesalonicenses, mismo Pablo en capítulo 2, del 1 al 12, ahí nos enseña acerca de estos fin del tiempo. Así que es un resumen de decir que al fin de la era, en el juicio del día del Señor, los cielos pasarán con un gran estruendo, como dice Pedro, y los elementos se derretirán por el fuego. Pedro está describiendo lo que pasará en los cielos y en la tierra. Y como dijimos la vez pasada, que algunos creen que Pedro está hablando de las armas que hay hoy en día, de todos los explosivos, de todas las bombas nucleares, atómicas, de toda clase de bombas que existen ya. Pero Dios, como dije la vez pasada, Dios no necesita de las cosas hechas por los hombres. Lo que habla aquí de explosión va mucho más allá de lo que una bomba nuclear o una bomba atómica puede hacer. El mundo se derretirá, se acabará, se quemará. El versículo 11 aquí Pedro dice, puesto que todas estas cosas han de ser deshechas, como no debéis vos, es como un paréntesis exclamando aquí, puesto que todas las cosas han de ser deshechas, ¿cómo no debéis vosotros andar en santa, piadosa manera de vivir? Como decir, el propósito de enseñar esta profecía no es satisfacer la curiosidad simplemente, pero más bien es para motivarnos a cambiar nuestras vidas. En lugar de sacrificarse trabajando o haciendo tramperías o mañas para acumular cosas que en el final serán destruidas.
Debemos enfocarnos en cosas eternas, no en cosas que pasarán, cosas materiales. Del versículo 12 hasta el 14, Pedro continúa diciendo, esperando y apresurándoos. Vemos cómo va esto. Ya sabemos que no hay división en la palabra de Dios, pero que nos ayuda mucho cuando se inventaron los capítulos y los versículos. Pero aquí continúa de lo que dijo en el versículo 11, como diciendo, ¿cómo no nosotros andar sabiendo estas cosas de lo que viene? ¿Cómo no procurar andar en haciendo el bien y viviendo piadosamente? Y esperando, y continúa el 12 al 14, esperando y apresurándoos para la venida del día del Señor, de Dios, en el cual los cielos encendiéndose serán deshechos y los elementos siendo quemados se fundirán. Y el 13, pero nosotros esperamos, según sus promesas, cielos nuevos y tierra nueva, en los cuales mora la justicia. Y luego el 14, por lo cual, oh amados, es una expresión de amor, de ternura de Pedro para sus lectores. También nos está diciendo amados a nosotros, por lo cual, oh amados, estando en espera de estas cosas, procurad con diligencia ser hallados por Él sin mancha y irreprensibles en paz. Primero dice aquí, como vimos el 12, que el Señor vendrá y como había dicho, y nosotros, lo que está acentuando, poniendo aquí, es en estos 3 versículos el contraste en el cual ese día es visto por los creyentes y por los no creyentes y por los que sí creen. A los que no creen será un terror, será muy terrorífico, porque ese día significa castigo y destrucción. Pero los cristianos esperamos con anticipación. Es la diferencia, es el contraste, porque esperamos las promesas. Literalmente la palabra griega es prosdokao. Son 2 palabras, prosdokao, que es anticipación. Es como literalmente quiere decir diligentemente anticipando. O sea que encierra esas 2 palabras. La palabra griega prosdokao quiere decir anticipando diligentemente. Se lo conjuga de los verbos. Ahí juntamente con eso es decir, anticipando, no podemos, como dice uno, no puedo esperar. Ya tengo ansias de que llegue. Y eso es como los cristianos vemos la venida del Señor. Por eso es que debemos ser diligentes y que a su vez en este contexto de estar ocupados diligentemente, estar ocupados en las cosas de Dios mientras esperamos por los nuevos cielos y la tierra nueva, donde solo los justos vivirán, enfatiza Pedro ahí. En las bases de exhortación, es de exhortarnos a seguir la vida intachable y pura que dice Pedro aquí. Porque una cosa sí es segura, que no habrá falsos maestros ni falsos cristianos en el cielo. Aquí habrá muchos en la tierra, hay muchos, miles, si no millones de falsos creyentes en la tierra, pero en el cielo no habrá ni uno solo. Según la actitud que tengamos hará la diferencia cuando nos encontremos frente a frente con Jesús, ya sea que nos enfrente en paz y no tengamos culpas en su presencia y no nos dé vergüenza estar ante Él, como dice 1 de Juan capítulo 2 versículo 28. Dice, y ahora hijitos, permanecer en Él, porque cuando se manifieste tengamos confianza, para que en su venida no nos alejemos de Él avergonzados. El trono de juicio de Cristo es algo serio. Él nos juzgará y es algo serio. Pero no es que nosotros nos hayamos ganado esa confianza de venir al Señor y estemos limpios de pecado. No es eso. Porque nosotros no podemos en nuestro propio medio. Es la sangre de Cristo. Y como dice Timoteo, 2 Timoteo, en el capítulo 2, dice Pablo ahí, es por la fe que tenemos en Cristo, y la fe ni siquiera es de vosotros, para que nadie se gloríe.
Pero es por la fe en Cristo y lo que Él hizo en la cruz que vamos a estar ante Él limpios, viviendo una vida agradable para Él. Y si creemos todas esas cosas, entonces viviremos para Él. Pero los incrédulos no viven tal cosa porque primeramente no creen que el Señor vendrá como ladrón en la noche y que Él juzgará y que la tierra se quemará y que los cielos también se derretirán. No creen y por eso no viven para Él. Pero nosotros sí creemos en su palabra. En 2 de Corintios, Pablo habla acerca del trono de juicio. 2 de Corintios capítulo 5, versículo 8 hasta el 11 dice: pero confiamos y más quisiéramos estar ausentes del cuerpo y presentes al Señor. Esos son los cristianos. Y el 9 dice: por tanto procuramos también, o ausentes o presentes, serle agradables al Señor. O sea que si estamos con Él o estamos aquí en la tierra, tenemos que serle agradables a Él. Eso es nuestro deseo de todo cristiano. Porque dice en 2 Corintios 5, versículo 10, porque es necesario que todos nosotros comparezcamos ante el tribunal de Cristo, para que cada uno reciba según lo que haya hecho mientras estaba en el cuerpo, sea bueno o sea malo. Y luego dice el 11, conociendo pues el temor del Señor, persuadimos a los hombres, pero a Dios le es manifiesto lo que somos. Y espero que también les sea vuestras conciencias. Nosotros en nuestra propia conciencia, en nuestra propia mente, sabemos lo que hacemos. Podemos aparentar lo que sea allá en el mundo. Podemos aparentar ser unas dulces palomitas, unas blancas palomitas. Pero en nuestra conciencia sabemos quiénes somos. Y Dios sabe. Así que Él sabe si somos sinceros en buscarlo a Él, en vivir para Él. Pero mientras damos cuentas de lo que hicimos, es mejor que nos enfrente en paz. Y no nos enfrente en batalla con su palabra. Porque eso es lo que dice su palabra en Apocalipsis capítulo 2, versículo 16. Dice: por tanto, arrepiéntete, pues si no, vendré a ti pronto y pelearé contra ellos con la espada de mi boca. Ese va a ser, el Señor va a destruir al mundo con la palabra, con su palabra la destruirá. En las batallas que vaya a ser en los tiempos finales, cuando se enfrenten, porque habrá ejércitos que se enfrenten a Jesús y Él los destruirá. En Armagedón se llama. Y Él los destruirá con la palabra, con la espada de su palabra. Así que si somos diligentes y vigilar por su regreso, viviendo vidas santas y agradables a Él, entonces en nosotros no habrá temor ni vergüenza. Él nos encontrará sin mancha ni culpa. Jesucristo es el Cordero, sin mancha ni culpa, y gracias a Él nosotros no tenemos, porque Él murió por nosotros en la cruz. Él fue el que recibió el castigo de nuestro pecado. Como dije hace rato, no es que nosotros vengamos limpios por nuestros propios méritos, pero fue Él el que nos quitó la mancha del pecado y se la puso en Él, y su sangre lavó nuestro pecado. Si se acuerdan, en la primera carta de Pedro, en el capítulo 1, versículo 19, ahí dijo que Jesús era el Cordero sin mancha y sin culpa. Por eso debemos ser cuidadosos en seguir su ejemplo de Él. Pero Él sabe lo que corre por nuestras mentes y corazones. Él sabe el motivo de nuestras acciones, ya sea para bien o para mal. Y Él tiene todo conocimiento. Como les dije hace rato, Dios vive más allá del tiempo y del espacio. Y Él sabe. Él ya sabe quién será salvo y quién no. Pero es paciente. ¿Será que por eso tanta paciencia? Porque espera que su iglesia sea completa. Porque Él va, antes de que lleguen esos tiempos que se indica aquí Pedro, Él va a recoger su iglesia. A su novia se la llevará antes de que empiecen a pasar todas estas cosas en la tierra. Y está esperando cierto número de personas. Está esperando cierta persona que venga a Él y sea salva, y Él arrebatará a su iglesia. Y van a empezar todos estos eventos, porque de que se van a llevar a cabo
se llevarán a cabo sin duda. Por eso es que Pedro nos dice aquí, debemos ser cuidadosos en seguir el ejemplo de Dios, el ejemplo de Jesús, que siendo el Cordero de Dios, llegó sin mancha a la cruz. El versículo 15 y 16 aquí de segunda de Pedro, capítulo 3 dice, y tener entendido que la paciencia de nuestro Señor es para salvación, como también nuestro amado hermano Pablo, según la sabiduría que le ha sido dada, os ha escrito. Casi en todas sus epístolas, dice el versículo 16, hablando en ellas de estas cosas, entre las cuales hay algunas difíciles de entender, las cuales no los indoctos o inconstantes tuercen, como también las otras escrituras, para su propia perdición. Aquí Pedro está reconociendo que lo que escribió Pablo en las epístolas, en las cartas que escribió Pablo, es la palabra misma de Dios, así como es la palabra de Dios lo que escribió Pedro aquí. Él iguala las cartas de Pablo con el resto de las escrituras. Y nosotros también ponemos las cartas de Pedro con el resto de las escrituras como la palabra de Dios. Así que eso es lo que considera Pedro acerca de Pablo. También nosotros consideramos eso acerca de Pablo y Pedro. Así que lo que ellos escribieron es la palabra de Dios. También hay que notar que también Pedro considera a los escritos de Pablo acerca de los tiempos finales son difíciles de entender. Y esto me conforta de gran manera. Cuando leí esto, me acuerdo que todo lo que dice Pablo en primera y segunda de Tesalonicenses acerca de los tiempos y del arrebato de la iglesia es un tanto difícil. Y tenemos que orar tanto para poder entender esa palabra. Y digo que me llena de confort porque si a Pedro, siendo lleno del Espíritu, le parecían difíciles, pues también es normal que a un ignorante como yo me parezcan difíciles también de entender todo lo que está escrito ahí. Pero a veces no podemos entender las cosas, pero el Espíritu Santo nos da esa paz para poder recibir la palabra y entender, aunque sea un poco. Y eso es confortable. Podemos interpretar las Escrituras y solamente podemos hacerlo por medio del Espíritu Santo acerca de la venida de Jesucristo. Hasta a Pedro le resultó difícil. Pero Pedro menciona a los indoctos aquí e inconstantes. Eso se refiere a los que no son enseñados, a los que no aprenden de la palabra de Dios. Y por cierto que son indoctos e inconstantes. Se refiere a que no son enseñados, entrenados, a los que no tienen el hábito de la enseñanza. Y eso es lo que hace inconstantes a las personas, los que no se conducen de una manera estableciendo sus vidas de acuerdo a la palabra de Dios. Por eso nosotros enfatizamos el conocimiento de la palabra de Dios. Claro que hay lugar para todo, pero más importante en los servicios cristianos es estudiar la palabra de Dios. Es todo lo que tenemos que hacer. Claro que hay lugar para el emocionalismo, hay lugar para todo eso, pero lo más importante tiene que ser acerca de lo que dice la palabra de Dios, las Escrituras. Y no podemos nosotros enfocarnos en otras cosas que no sea la palabra de Dios. Por eso no podemos ser indoctos como ese Pedro aquí, o faltos de enseñanza, porque eso es lo peor que puede pasar en una asamblea cristiana. Que vayan día con día, 2, 3 veces por semana, y aún así ignoren la palabra de Dios. Porque hay muchas partes donde solamente tienen ciertos versículos, y los usan para su conveniencia, pero no saben todo el contexto de la palabra de Dios. Tenemos que entender que la palabra de Dios es lo que más importa en los servicios cristianos. No puede haber ignorantes. Yo sé que es muy aburrido cuando un servicio se trata de estudiar la palabra de Dios, pero no debe ser aburrido, es emocionante. Debe ser emocionante para nosotros. Pero yo entiendo que hay mucha gente que creció quizás, o la primera experiencia cristiana que tuvieron fue de alabanza, fue de un hombre en
púlpito gritándoles y exhortándoles y diciéndoles que son una maravilla y que le hicieron un favor a Dios a venir a Él. Pero no, la palabra de Dios dice que Él extendió su mano de salvación a nosotros. Y nosotros, no mereciéndola, lo que hacemos es humildemente tratar de alcanzarlo, viviendo unas vidas agradables. Porque Dios no se sacó la lotería contigo. Si tú crees que tú fuiste el regalo perfecto para Dios, sí lo fuiste, sí lo eres, pero no es por lo que tú crees, no es por tus habilidades, ni por tus dones, es porque Dios te ama y fue a la cruz por ti, para morir por tus pecados. Por eso eres, y por eso tenemos que tener esa posición de humildad y de aprender su palabra siempre. Y ya para terminar, aquí vemos los versículos 17 y 18 del capítulo 3 de la segunda carta de Pedro. Dice: así que vosotros, oh amados, sabiéndolo de antemano, guardaos, no sea que arrastrados por el error de los inicuos caigas de vuestra firmeza. A ver, yo creo que a todos nos ha pasado eso. A mí me ha pasado que yo iba tan bien en querer estudiar la palabra de Dios, me emocionaba, estudiaba la palabra, la leía hasta el cansancio, hasta quedarme dormido leyéndola, y hubo un tiempo donde me sentía muy firme en mi caminar, y miraba a todos los demás llenos de errores, de fallas, de inadecuados, pero el Señor me enseñó que no debemos ser creyendo que estamos firmes, tan firmes que estamos lejos de caer, pero podemos caer en el error. Y el Señor me enseñó a ser humilde con su palabra, porque entre más estudiar su palabra, más sé que no merezco la salvación, más sé que no merezco su favor. Y Él me enseñó que puedo caer, aún con el conocimiento de su palabra, todos podemos caer. Por eso es necesaria la oración, por eso es necesario estar firmes ante Él, juntitos con Él, sujetándonos de Él, como la mujer que estaba enferma por 12 años, que solamente alcanzó su vestidura del Señor. Así debemos nosotros agarrarnos de Él firmemente, en sentido figurado, claro, con fe, en sentido de fe, y no soltarnos, porque podemos caer. No importa el conocimiento que tengamos, todos podemos caer. Y dice el versículo 18: antes bien crecer en la gracia y el conocimiento de nuestro Señor. Ahí va otra vez. Por eso es enfatizar cómo se crece en la gracia, cómo se crece en el conocimiento de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. La única manera de no ser arrastrados por el error es conocer y crecer en la gracia y el conocimiento de Dios. La palabra guardaos quiere decir estar constantemente en guardia, vigilantes, siempre, constantemente vigilando, porque los que conocen de la palabra también corren el peligro de confiarse y se les olvida estar en guardia. Por eso dice Pablo en 1 Corintios capítulo 10, versículo 12: así que el que piensa estar firme, mire que no caiga. Porque a veces te puedes confiar en tu firmeza, pero es cuando te tropiezas y caes. Porque el diablo, el mundo, pone muchos pies de tropiezos. Pedro miraba un peligro en los verdaderos creyentes que fueran arrastrados por los inicuos. Es una advertencia de Pedro aquí, para que no quitemos los muros. Esto es importantísimo. No podemos ver estos versículos a la ligera. Es muy importantísimo, porque Pedro lo que está haciendo, mencionando aquí a los inicuos, nos está dando una advertencia para que no quitemos los muros que separan y que tienen que permanecer firmes, dividiendo entre los verdaderos creyentes y los falsos maestros. No puede haber comunión entre la verdad y el error. Los apóstatas o inicuos viven en el error, como dice el versículo 18, mientras que los verdaderos creyentes viven en la esfera de la verdad.
En la segunda epístola de Juan, capítulo 2, dice, en el versículo 2 dice, a causa de la verdad que permanece en nosotros y estará para siempre con nosotros. Y eso es por eso enfatizamos. No podemos nosotros ser cómplices de los falsos maestros. Cuando vemos algo que está mal, no podemos formar parte de eso. Aquí nos lo dice Pedro claramente. No podemos ser arrastrados por llevárnosla bien o por decir, bueno, para que no me digan que yo soy un pastor duro o obstinado, que solamente lo que yo pienso. No es así, es que la palabra de Dios tiene una regla y es permanecer en la verdad siempre. No podemos nosotros inmiscuirnos con gente que son falsos y que enseñan la falsa palabra, que tuercen la palabra de Dios. No podemos tomar parte de eso y tenemos que mantenernos firmes en eso, aunque parezca que a veces estemos solos, pero tenemos que ser fieles a Dios en eso. La estabilidad de los cristianos verdaderos viene por medio de la fe en la palabra de Dios y el conocimiento de ella y de la habilidad en las decisiones prácticas de la vida que tenemos que hacer. ¿Cómo se rige un cristiano? ¿Cómo podemos regir nuestras vidas? Con la palabra de Dios. Por eso no podemos tomar parte donde la palabra de Dios nos enseña en contexto y en verdad. Tenemos que mantener esa firme muro de diferencia entre lo falso y lo verdadero. Si queremos nosotros ser fieles y estar firmes en Dios, tenemos que ser verdad a la palabra y mantener la palabra en nosotros y vivir de acuerdo a la palabra de Dios. No podemos nosotros salirnos ni a la derecha ni izquierda. Tenemos que ser firmes en caminar con Dios y no tener miedo a quedarnos solos. No tener miedo a no poder socializar con aquellos que parece que todo está bien, pero que no enseñan la palabra de Dios. Tenemos que mantenernos firmes en eso. Y yo sé que tarde o temprano el Señor nos dará la recompensa por llevárnosla bien, querer hacer lo que los otros hacen y no nos fijemos en las falsedades de ellos. Así que tenemos que mantener eso firmes. Porque la palabra de Dios es nuestra guía, es nuestra manera de vivir. Y si así la hacemos, tarde que temprano el Señor nos dará la recompensa. Y aún si no recibimos recompensa en este mundo, la recompensa viene cuando el Señor nos lleve como su novia al banquete que tiene preparado para todos nosotros. Si pensamos así, todo lo demás no vale nada, solamente estar en la presencia de Jesús. Vamos a orar. Señor, le damos gracias, Padre, por su palabra. Ya terminamos, Padre, la segunda carta de Pedro. Quizás algún día la volvamos a estudiar, Señor, pero ha sido de gran aprendizaje. Que su Espíritu Santo se movió en su apóstol Pedro, un hombre lleno de errores, lleno de faltas, Señor, pero que usted levantó y que forjó el gran apóstol Pedro, Señor, que fue capaz de vivir y morir por usted, Señor. Ayúdanos a nosotros a hacer lo mismo, a no claudicar, a no debilitarnos, a seguir adelante, Señor, pase lo que pase, sirviéndole a usted, Señor. Le pido por los que están viendo este estudio, que usted los toque, los bendiga, les provea por sus necesidades, les sane sus enfermedades, Señor, y bendiga sus hogares. Le pido por estos pueblos, Señor, por esta región, que traiga salvación a estas partes, Señor. Que su Espíritu Santo se mueva, que toque gente y la salve, y las traiga aquí, Señor, a este lugar, para que sean discipulados en su palabra. Porque eso es lo que usted nos mandó, Señor, que fuéramos a todo el mundo, hiciéramos discípulos. Muévase en este lado, Señor, en este rumbo, en esta región. Úsenos para su honor y su gloria, Señor. Le damos gracias. En el nombre de Jesucristo nuestro Señor. Amén. Nos vemos la próxima vez.
Que Dios los bendiga grandemente. Acuérdense que apóyenos en estos estudios, compártanlos, háblenle a la gente, a sus parientes, a sus amigos de nosotros. Y si usted está aquí cerca de Pajacorá, Michoacán, aquí lo esperamos. Que venga usted a oír la palabra del Señor, a estudiar la palabra del Señor junto con nosotros. Que el Señor los bendiga grandemente. Este estudio estará en YouTube más al rato. Es el mismo estudio. Apóyenos y levántenos en oración ante el Señor. La próxima semana empezaremos el libro, el Evangelio de Marcos. Así que los esperamos para estudiarlo juntos. Que Dios los bendiga grandemente. Hasta la próxima. Gracias.